En realidad, el deseo de erradicar el crimen es el deseo de eliminar al alma, la imperfección y la necesidad de la gracia, el deseo de construir un mundo regido por consultores, conductistas, empresarios y relaciones públicas. No resulta, por tanto, extraño afirmar que padecemos un fascismo edulcorado de rostro educado y amable, un fascismo literalmente no violento, como subraya reiteradamente Noam Chomsky en sus escritos sobre la sutileza del fascismo americano. Necesitamos a los delincuentes para poder detener a alguien que no seamos nosotros mismos. Preferimos mandar a otros a las minas, algún voluntario desesperado, una víctima propiciatoria que se encargue de llevar a cabo el trabajo sucio. No es sorprendente que nuestra cultura haya abrazado una religión como la cristiana cuya teología santifica el que otra persona, Cristo, haga nuestro trabajo esencial y muera para expiar nuestros pecados. Pero esto no hace más que postergar nuestra crucifixión, abortar el proceso alquímico antes de su conclusión e impedir nuestra transformación en profundidad. Hola a todos los seguidores de Gayano 5D. En el video de hoy, exploraremos una reflexión profunda sobre el deseo de erradicar el crimen y cómo este impulso puede tener consecuencias inesperadas. ¿Es realmente posible eliminar la imperfección humana y la necesidad de gracia? ¿Qué significa construir un mundo guiado por consultores, conductistas y relaciones públicas? Descubramos juntos las reflexiones de Noam Chomsky sobre el fascismo edulcorado que podría estar presente en nuestra sociedad. Además, exploraremos la interesante perspectiva de que, paradójicamente, necesitamos a los delincuentes para poder comprender la necesidad de detener a alguien que no somos nosotros mismos. No se pierdan este fascinante análisis en Gayano 5D. Si prestamos atención, metafórica y literalmente hablando, al mundo del crimen descubriremos que necesitamos a los delincuentes para atacar, violar y asesinar a nuestro ego habitual, a las pautas conceptuales y emocionales que corrompen nuestra alma y nos empujan a tomar decisiones y llevar a cabo acciones dañinas para el cuerpo social y para los objetos y criaturas del mundo. Sin embargo, aunque este crimen sea inevitable, también debemos apresar al delincuente, mirarle a la cara y aclarar las cosas. Debemos escuchar las razones que arguye para justificar su agresión, cosa que no lograremos, en cambio, si nos limitamos a encerrarlo y tirar luego la llave, a desterrarlo o simplemente a ejecutarlo. Aunque sacrificáramos a toda la humanidad con ello, no haríamos más que perder la oportunidad de hacernos más humanos y desaprovecharíamos la ocasión de profundizar nuestra comprensión tanto de los aspectos oscuros como de los luminosos de todo el espectro de la humanidad. Lo peor de todo es que también parece que nos gustara sacrificar a la tierra que nos sostiene e, incluso, al alma humana. Creemos que los aztecas eran primitivos porque sacrificaban seres humanos para complacer a sus dioses, pero no queremos darnos cuenta de que, al amordazar nuestra conciencia para no admitir que nosotros también sacrificamos a los delincuentes, inmolamos al tercer mundo en aras de nuestra prosperidad y a las generaciones venideras a cambio de unos pocos bienes de consumo. Estaba enojado con mi amigo, le expresé mi rabia y esta terminó. Estaba enojado con mi enemigo, no se lo dije y mi rabia fue en aumento. Noche y día la regué con las lágrimas de mi miedo y la expuse al sol de mis sonrisas, y con sutiles y engañosas artimañas siguió creciendo día y noche hasta que brotó una brillante manzana y mi enemigo percibió su resplandor. Y supo que era mía y entró furtivamente en mi jardín cuando la noche oscurecía el orbe. A la mañana siguiente, triste, descubrí a mi enemigo, tendido, bajo el árbol. Las mejores épocas de nuestras vidas son aquellas en las que acopiamos el suficiente valor como para rebautizar a nuestra maldad como lo mejor que hay en nosotros. Friedrich Nietzsche: en la mitad de la vida extravié el camino correcto y me encontré en un bosque oscuro. Pero, por doloroso que sea perderse, morir lo es más todavía. Dante: los mitos nos enseñan que en lo más profundo del abismo puede escucharse la voz de la salvación. En los momentos más oscuros es cuando podemos escuchar el verdadero mensaje de transformación. En medio de la oscuridad sobreviene la luz. Joseph Campbell: la única maldad del psiquismo humano consiste en no poder unir o reconciliar los distintos fragmentos de nuestra experiencia. Cuando aceptamos todo lo que somos, incluida la maldad, hasta el mismo mal se transforma.
Cuando logramos armonizar las distintas energías de nuestro psiquismo, el rostro sangriento del mundo asume el semblante de la divinidad. Para recuperar nuestra sombra tenemos que afrontarla e integrar sus contenidos en una imagen más global y completa de nosotros mismos. El encuentro terapéutico con la sombra suele comenzar en la madurez, cuando nos damos cuenta de los efectos limitadores de la represión, cuando ponemos en cuestión los valores que hasta ese momento habían gobernado nuestra vida, cuando se tambalean las esperanzas que habíamos depositado en nosotros mismos y en los demás, cuando nos sentimos abrumados por la envidia, los celos, el impulso sexual y la ambición, o cuando se desmoronan estrepitosamente nuestras más firmes convicciones. En cualquier caso, el trabajo con la sombra puede aparecer siempre que nuestra vida parezca estancarse y perder todo su interés y sentido. Shakespeare era muy consciente de la necesidad de tomar conciencia de la sombra y en sus obras solía referirse a las funestas consecuencias de no prestarle la atención debida. Escuchemos, por ejemplo, la contundente voz del malvado Macbeth describiendo claramente la vacuidad y desdicha con que puede maltratarnos la insondable oscuridad. La vida es una sombra huidiza, mero ruido y furia, un cuento absurdo contado por un idiota. La patética figura de Macbeth es muy interesante al respecto porque ha perdido el sentido de la vida cuando ya es demasiado tarde para poder trabajar con su sombra. De ese modo, no le queda más remedio que actualizarla y acatar su destino transformándose en un asesino. En un lenguaje menos poético podríamos decir que la verdadera tragedia consiste en tomar conciencia de la sombra cuando ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Según Jung, para la mayor parte de nosotros la actualización de la sombra constituye un problema eminentemente práctico. Lo que denominamos trabajo con la sombra es el proceso voluntario y consciente de asumir lo que hasta ese momento habíamos decidido ignorar o reprimir. La terapia, por tanto, exige que nos hagamos cargo de aquello que habíamos sacrificado en aras de un ego ideal y que reorganicemos nuestra personalidad sin dejar de lado nuestros aspectos más destructivos. Pero, para poder establecer este nuevo orden, es necesario que afrontemos y nos liberemos de las ilusiones que hemos alimentado hasta ese momento. En su libro Paseo por la Tierra, el sociólogo Philip Slater describe el trabajo terapéutico del siguiente modo: aunque puedan experimentar regresiones puntuales, los pacientes que emprenden un trabajo psicoterapéutico no retornan literalmente a la niñez para desaprender las pautas de conducta destructivas que han aprendido a lo largo de su vida. Lo verdaderamente importante es llegar a ser capaz de desidentificarse de esa pauta, ser capaz de decirse a uno mismo: he desperdiciado X años de mi vida tratando de conseguir un objetivo doloroso e inalcanzable. Pero, por más deplorable que esto sea, ahora tengo la oportunidad de cambiar. Sin embargo, esta es una tarea difícil porque tenemos la tendencia de racionalizar nuestros errores como parte necesaria del proceso de desarrollo. Me enseñó a ser disciplinado y a declinar nuestra responsabilidad, eso era antes de que lo tuviera claro. Cuando renunciamos a ese tipo de maniobras evasivas no se vemos abocados a la desesperación, pero, como señala Alexander Lowen, la desilusión es lo único que puede curarnos de la ilusión. Sin desesperación, una especie de periodo de luto por las ilusiones y fantasías perdidas, jamás podríamos mirar de frente a la realidad. Quizás haya personas que no puedan superar la desilusión, pero lo cierto es que sin ella no puede tener lugar ningún cambio verdaderamente importante. El objetivo del proceso de individuación, el proceso que nos permite llegar a ser personas completas y únicas, es el de abrazar simultáneamente la luz y la oscuridad y favorecer el desarrollo de una relación creativa entre el ego y el yo, nuestro símbolo personal de totalidad individual. De este modo, el diálogo sincero y la interpretación de los sueños que tiene lugar en el encuentro terapéutico nos ofrece la oportunidad de desarticular nuestra falsa personalidad y llegar a aceptar nuestra verdadera naturaleza. La tarea de reapropiarnos de nuestra personalidad inferior suele requerir la presencia catalizadora de un testigo, un guía o un psicoterapeuta, por ejemplo. En La sombra y el mal en los cuentos de hadas, Marie-Louise von Franz describe del siguiente modo el proceso de despertar gradual a la sombra. Si tratáramos de explicar lo que es la sombra a alguien que carece de la más mínima noción de psicología y acude a una sesión analítica por vez primera, deberíamos decirle que en el fondo de la mente existen ciertos procesos de los que no somos conscientes.
Así pues, en una primera aproximación al inconsciente, la sombra no es más que un término mitológico que sirve para designar a todos los contenidos inconscientes de nuestro psiquismo. Solo después de profundizar en los aspectos sombríos de nuestra personalidad y de investigar sus diferentes facetas hace aparición en los sueños una personificación del inconsciente del mismo sexo que el soñante. A medida que aumenta nuestra conciencia de la sombra, las figuras oníricas se tornan más claras y su integración adquiere mayor importancia. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que nuestra sombra personal está estrechamente ligada a la sombra colectiva de la cultura en que nos hallamos inmersos. El psicoanalista israelí Arik Newman describió del siguiente modo este estadio del trabajo con la sombra en el proceso de individuación: quien ha emprendido el viaje hacia la individuación deberá diferenciar, en un momento u otro, entre su maldad y la maldad colectiva. A lo largo del proceso de individuación va desapareciendo gradualmente el impulso del ego hacia la perfección. Para llegar a algún tipo de acuerdo con la sombra es necesario sacrificar la inflación del ego, lo cual se opone frontalmente al antiguo ideal ético de la perfección absoluta. Quien esté dispuesto a enfrentarse con sus enemigos internos o externos siempre hallará el camino expedito. Según Jung, el trabajo con la sombra exige un acto fundamental de reconocimiento y, en ocasiones, de catarsis. El hombre moderno, afirmaba, debe redescubrir la fuente más profunda de su vida espiritual, pero para ello no le queda más remedio que luchar contra el mal, afrontar su sombra e integrar al diablo. Los colaboradores que participan en esta sección expresan con entusiasmo su visión respecto al trabajo con la sombra. En este sentido, los ensayos que presentamos a continuación constituyen un manual de trabajo con la sombra que nos habla de las habilidades del analista, las intuiciones que nos proporciona la literatura y la mitología, la sabiduría de los sueños y las experiencias que suelen acompañar a la llamada crisis de la mediana edad. En el capítulo 35, La curación de la sombra, un fragmento extraído del libro In Search, Psychology and Religion, publicado en 1967, el analista y psicólogo junguiano experto en arquetipos James Hillman nos recuerda la extraordinaria importancia del amor, un factor necesario, pero no suficiente, para trabajar con la sombra. El capítulo 36, procedente de The Hero with Thousand Faces, el último clásico del insigne mitólogo Joseph Campbell, nos habla de las experiencias que acontecen cuando atravesamos el umbral de lo desconocido, con la consiguiente autoaniquilación y resurrección simbólicas, y penetramos en el vientre de la ballena. En este ensayo, Campbell estudia la presencia del tema del viaje a través de la sombra, que constituye un acto de centramiento y de renovación de la vida, en el seno de diferentes épocas y culturas. En el capítulo 37, La utilidad de lo inútil, aparecido originalmente en la revista Psychological Perspectives, Gary Tubbs se sirve de las parábolas taoístas y de la psicología junguiana para ilustrar su tesis, exhortándonos a vivir nuestra vida, a sostener la tensión de la naturaleza dual de los opuestos y, lo que es más importante todavía, a encontrar sentido donde menos lo esperábamos. La psicóloga junguiana Karen Segnal considera que el trabajo con los sueños constituye el camino real hacia la sombra. Su ensayo, El trabajo con los sueños de las mujeres, extraído de Wisdom of the Heart, demuestra la utilidad de la interpretación onírica para identificar e integrar a la sombra. El ensayo de Segnal, aunque se centra en la vida de las mujeres, no se limita, sin embargo, a ellas, sino que enseña a todo ser humano a ablandar su corazón ante uno mismo y ante los demás. En su ensayo El hombre de mediana edad, extraído de su bestseller The Seasons of a Man's Life, el famoso psicólogo Daniel J. Levinson describe los cambios que conlleva la llamada crisis de la mediana edad, entre los cuales cabe destacar la necesidad de tomar conciencia de nuestra agresividad y de nuestra mortalidad. En opinión de Levinson, si renunciamos a esta responsabilidad terminaremos sacrificando nuestra propia creatividad. Finalmente, en Aprender a relacionarnos con el mal, publicado originalmente en la revista junguiana Spring en 1965, la analista junguiana Liliane Fraron afirma que el trabajo de integración de la sombra personal y de transformación del mal constituye un reto moral que exige un esfuerzo supremo de conciencia y que tiene una importancia capital para la estabilidad de nuestra cultura. Los ensayos presentados en esta sección nos ofrecen,
pues, una mano y una luz para ayudarnos a atravesar el tenebroso camino que conduce a la integración de la sombra personal y de transformación del mal. Constituye un reto moral que exige un esfuerzo supremo de conciencia y que tiene una importancia capital para la estabilidad de nuestra cultura. Los ensayos presentados en esta sección nos ofrecen, pues, una mano y una luz para ayudarnos a atravesar el tenebroso camino que conduce a la integración de la sombra. La curación de la sombra constituye un problema moral que nos obliga a reconocer lo que hemos reprimido, darnos cuenta del modo en que lo hacemos, cuáles son nuestras racionalizaciones, de qué manera nos engañamos a nosotros mismos, qué tipo de objetivos perseguimos y a quienes seríamos capaces de dañar e incluso de destruir para conseguirlos. Por otra parte, la curación de la sombra es también una cuestión de amor. ¿En qué medida aceptamos nuestros aspectos más abyectos, desagradables y perversos? ¿Cuánta caridad y compasión mostramos ante nuestra propia debilidad y enfermedad? ¿Cuál es nuestra participación en la construcción de una sociedad basada en el amor en la que tenga cabida todo el mundo? Yo suelo utilizar la expresión curación de la sombra para resaltar la importancia del amor, porque si solo tratamos de curarnos a nosotros mismos y centramos todo el interés en nuestro yo, el proceso suele degenerar en una atención desmedida a nuestro ego que solo conseguirá fortalecerlo y engordarlo para alcanzar sus metas, simples remedos de los objetivos de la sociedad. Si realmente queremos curar nuestras debilidades, nuestra obstinación, nuestra ceguera, nuestra insensibilidad, nuestra crueldad, nuestra falsedad, etc., deberemos inventar nuevas formas de convivencia en las que el ego aprenda a escuchar sus aspectos más desagradables, aceptarlos y llegar a amar incluso al más abyecto de todos ellos. Amarse a uno mismo no es una tarea nada sencilla porque eso significa amar todo lo que hay en nosotros, hasta la misma sombra que nos hace sentir inferiores y socialmente inaceptables. Es por ello que la atención que prestamos a nuestras facetas más abyectas forma parte del proceso de curación. Pero cuidar de la sombra, en ocasiones, no significa más que asumirla. Así pues, el primer paso importante del proceso de curación de la sombra tan solo consiste, como hacían los antiguos puritanos o los judíos en su interminable diáspora, en llevar la sombra con nosotros, es decir, en tomar conciencia cotidianamente de nuestros pecados, en permanecer atentos para que el diablo no nos coja desprevenidos, en emprender un largo viaje existencial cargando una mochila llena de piedras sin nadie a quien recurrir ni una meta segura que alcanzar. Pero resulta imposible planificar este viaje que pretende que nuestros defectos se adecuen a los objetivos del ego. Por eso es tan difícil amar. Para amar a la sombra es necesario aprender a llevarla con nosotros. Pero con eso no basta, ya que también debemos tomar conciencia de la paradoja de esta locura que compartimos con el resto de los seres humanos. Solo entonces podremos aceptar, caminar e incluso alimentarnos de lo que hayamos rechazado. Por otra parte, el simple amor puede elevarnos a una identificación con la sombra que termine convirtiéndonos en sus víctimas. Es por ello que no debemos menospreciar la dimensión ética del trabajo con la sombra. Así pues, la curación requiere también del reconocimiento moral de los aspectos más despreciables de nosotros mismos y de la aceptación amorosa y alegre de su misma existencia. Se trata, por tanto, de una empresa que exige, al mismo tiempo, del trabajo y de la entrega, del juicio exacto y de la participación gustosa, del moralismo occidental y de la renuncia oriental. En mi opinión, el misticismo religioso judío, en el que Dios presenta dos rostros, el de la rectitud moral y la justicia, por una parte, y el de la gracia, la misericordia y el amor, por la otra, constituye un ejemplo arquetípico de esta actitud paradójica tan presente en los cuentos jasídicos en los que la devoción religiosa convive estrechamente con el gozo de la vida. La descripción freudiana del mundo de la sombra es demasiado racional y no llega a comprender la profundidad del lenguaje paradójico con el que se expresa el psiquismo, en el que cualquier imagen y cualquier experiencia tienen tanto un aspecto positivo como otro negativo. Freud no llegó a advertir la paradoja de que la basura también es un fertilizante, de que la infancia también es inocente, de que la perversidad polimorfa también es placentera y libre y de que el hombre más repulsivo puede ser, al mismo tiempo, un redentor disfrazado.
En otras palabras, las descripciones que Freud y Jung nos ofrecen de la sombra no constituyen dos perspectivas diferentes y opuestas. La visión de Jung, pues, profundiza y amplía la de Freud evidenciando su dimensión paradójica.